Así que primero vamos a rezar un poquito su Ave María para que no me atranque al menos. Como no hay ningún sitio donde rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La verdad es que hay mucho ruido de fondo por ahí, pero bueno, trataré de que se me entienda lo mejor posible, hablaré alto, pero bueno, haremos lo que podamos. He titulado la charla de hoy La última cruzada, la Guerra Civil Española. Entendemos por Guerra Civil Española la última Guerra Civil Española. No solo ha habido la guerra de 1936 a 1939, pero cuando en España se habla de la guerra civil todo el mundo entiende que hacemos referencia a la última guerra civil, que es la más importante y la más cruenta y la más dolorosa de todas. La última cruzada. ¿Qué entendemos por cruzada? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia, cruzada es una expedición militar contra infieles, especialmente para recuperar los santos lugares que publicaba el Papa, concediendo indulgencias a quienes en ellas participaran. Entonces, si tomamos ese sentido literal de cruzada, expedición militar convocada por el Papa para recuperar los santos lugares, no podríamos decir que la guerra de España, la guerra civil, fue una cruzada, claro, porque ni la convocó el Papa, ni se hizo para recuperar los santos lugares. Pero es verdad que ya muy al principio de la guerra, el cardenal Gomá, arzobispo de Toledo, Isidro Gomá, para hablar del movimiento nacional, de la sublevación que comenzó el 18 de julio de 1936 para luchar contra la revolución comunista, utilizó el término cruzada. Porque es verdad que no la había convocado el Papa, no la convoca la Iglesia, ni la promueve la Iglesia, luego eso lo vamos a ver en la carta colectiva de los obispos españoles a los obispos del mundo, que publicaron el 1 de julio del 37, ni tampoco se iba a reconquistar los santos lugares. Pero sí, en sentido más amplio, se le llamó cruzada, y ese término lo usó el cardenal Gomá, y luego se aceptó como la forma de denominar la guerra, o guerra de liberación cruzada, porque realmente fue una lucha por defender a la civilización cristiana en España. Y por eso podemos hablar que verdaderamente hubo una cruzada, porque se luchó contra unos infieles, se luchó contra una revolución comunista que pretendía destruir la civilización cristiana en España. Y no se conquistó ningún lugar santo donde vivió nuestro Señor, pero sí que se combatió por la tierra de María Santísima, que es España. Porque España realmente podemos decir que en cierto modo es heredera, por su manera de configurar su imperio a lo largo de los siglos, como otra Roma. Es verdad que nunca se ha atribuido a sí mismo a España el título de Roma, como lo hizo Bizancio en su lugar, o como lo hizo Moscú. Moscú se llamaba a sí mismo la tercera Roma, Rusia. Pero la civilización cristiana, que España instauró primero en su territorio peninsular y luego extendió a América, sí podía entenderse como una Roma, como un imperio romano católico, que llevó
que llevó la civilización a medio mundo, al nuevo mundo, a América. No simplemente el pensamiento de España era hacer colonias, como era el pensamiento francés o aún mucho más el inglés, sino el de crear una civilización cristiana. Por eso, esto que aparentemente no tiene una relación directa con la guerra civil, sí que la tiene. Porque realmente vamos a ver cómo la guerra civil al final es un enfrentamiento entre la España tradicional, la esencia de España, la España nacional, que tiene claro todo esto, y la anti-España. Aunque, por supuesto, muchos de los que lucharon en el bando republicano esto no lo vieran así. No voy a decir que fueran unos demonios, todos ellos, ni mucho menos. Mucha gente luchó porque iba obligada, pero sí que la idea que hay detrás es el compendio de todo lo que es anti-español, porque es la anticivilización cristiana. Es decir, la esencia de España ha sido siempre la fe católica. Y eso, por cómo se forma y se forja la nación, hay que tener en cuenta que España, como nación católica, nace del Tercer Concilio de Toledo, en el cual se abjura para siempre del arrianismo, una herejía todavía bastante pujante después de varios siglos, que negaba la divinidad de Cristo, y se asume como propia la religión católica. Y eso ocurre en el siglo VI, VII después de Cristo, con el reino visigodo. Después va a venir la invasión musulmana. La invasión musulmana va a destruir todo el reino visigodo y va a confinar a los reinos cristianos solo al norte de España, a las partes más poco interesantes para los musulmanes de conquistar: Asturias, Cantabria, lo que ahora se conoce como País Vasco, el Pirineo catalán, el Pirineo aragonés. Pero de ahí, de esos reinos cristianos, durante 8 siglos, van a ir recuperando, reconquistando el terreno a los reinos moros, hasta que esa reconquista se va a completar en el año 1492, el mismo año del descubrimiento de América. La reconquista se termina el 2 de enero de 1492 con Isabel la Católica entrando en Granada, y el descubrimiento de América es el 12 de octubre de ese mismo año. Y eso es importante porque esos 8 siglos en el cual hay varios reinos cristianos que van poco a poco recuperando terreno a los reinos musulmanes, hasta que al final son expulsados del todo y quedan reinos católicos. Además, justo se acaban de expulsar cuando las 2 coronas más importantes, que son la de Aragón y la de Castilla, están unidas por matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Esos 8 siglos de lucha contra el moro forjan el carácter nacional. De tal manera que la lucha por la religión es lo más determinante del surgimiento de la nación española. Y eso marca lo que va a ser luego el Imperio Español. Por eso, como la religión es lo más importante en el nacimiento del Reino de España o de las Españas, por eso luego España se comporta en América como se comporta, y lo primero que hace es tratar de evangelizar a los indios, y es la gran preocupación de los españoles.
Obviamente que sí, que hubo abusos puntuales, que hubo injusticias, que hubo muertes, como en toda conquista, por supuesto. Pero el pensamiento por esa historia de España previa era muy distinto al que iban a traer otras naciones europeas para venir en América. Entonces, nos vamos a encontrar con que lo que es España esencialmente es lo que José Antonio Primo de Rivera iba a definir como unidad de destino universal. Es decir, va a crear una civilización cristiana que va a sobrepasar los límites de los océanos y que va a llegar a América. Y esa civilización cristiana se le declara la guerra y es la gran enemiga de lo que a partir del siglo XVIII y XIX va a impregnar todo el pensamiento y toda la política, que es la Revolución Francesa y los ideales ilustrados. ¿Por qué? Porque ese pensamiento de la Revolución Francesa, la Ilustración, mal llamada Ilustración porque no es una ilustración real, el racionalismo que rechaza el papel de la fe y de Dios en la sociedad, va a generar un pensamiento el cual es el dominante actualmente, un pensamiento destructor de la verdad y destructor de la fe y destructor de la verdadera racionalidad. El gran enemigo de España, antes de todo esto, en el siglo XVI, va a ser el protestantismo. Porque el protestantismo es la primera gran ruptura de la cristiandad. La herejía luterana es la que anticipa y la que va a fundamentar las ideas revolucionarias y el mundo moderno al final. ¿Por qué? Porque hay que caer en la cuenta que el protestantismo, la herejía protestante, parece que le da una primacía a Dios, diciendo que toda la salvación es por gracia, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos, y parece que le da esa primacía a Dios, pero en realidad es una herejía que seculariza. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si realmente yo no pongo nada para salvarme y me basta con tener fe, entonces las obras humanas no tienen nada que ver con la salvación. Y Lutero va a poner, de hecho, pues eso, que lo que yo peque o deje de pecar me va a dar igual, lo único que cuenta es que crea. Se va a romper la relación entre razón y fe en el protestantismo. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que si rompemos esa relación entre razón y fe y las consecuencias de mis actos, porque lo único que importa es que crea, entonces, ¿qué más da que mi comportamiento sea inmoral? De hecho, para Calvino y todos estos, la riqueza, el tener dinero, el éxito profesional, va a ser signo de predilección de Dios. Entonces, en ese protestantismo va a encontrar el caldo de cultivo los ideales revolucionarios, por una parte, y por otra parte, también el nuevo capitalismo, el capitalismo moderno, que el capitalismo salvaje, que no tiene en cuenta más que el beneficio del dinero, está condenado, porque no tiene en cuenta la justicia social y absolutiza la propiedad privada sin atender a la función social de la propiedad. Entonces, ya el protestantismo fue el gran enemigo de España cuando empezó su época dorada. Y ahí empieza la leyenda negra, atribuyendo pues un montón de mentiras al trato a los indios, al trato a la Inquisición. Todas estas cosas nacen del protestantismo, sobre todo del gran enemigo en esa época
y realmente de todas las épocas de España, que es el imperialismo británico, el imperialismo anglosajón, luego el estadounidense. Porque al ser de fundamento protestante, lo único que van a perseguir es el dinero, el éxito social, la riqueza. La Revolución Francesa, esos ideales van a ser el gran mal de España. Y va a ser lo que desde el siglo XIX pues trae a todo Occidente como lo trae, encaminándolo a su autodestrucción. Porque es renegar de todo lo que ha sido España y de todo lo que ha sido la civilización occidental. Esas ideologías revolucionarias, las ideas de fraternidad, igualdad, libertad, al final son conceptos cristianos deformados y manipulados, y se destruye la relación, el fundamento que hay entre el hombre y Dios. Se va a destruir, por lo tanto, el fundamento también de las leyes. Es decir, ¿cuál es el gran mal de la Revolución Francesa? Parece que no estoy hablando nada de la guerra, pero ahora voy a lo que voy. El gran problema de la ideología revolucionaria, que es lo que hoy hay en todo el mundo, y todo el mundo piensa así, es que niega la primacía de Dios, niega que las leyes tienen que ser fundamentadas por la ley divina, que el poder humano tiene su fundamento en el poder divino, de tal manera que el liberalismo democrático que ahora nos gobierna absolutiza el poder, de tal manera que no hay un límite por arriba que limite, sino que es simplemente, en principio, teóricamente, la voluntad del pueblo. Pero eso es mentira, es una falacia. En realidad, al final, esa supuesta voluntad popular va a estar al albur de ciertas élites que gobiernan y que manejan a la gente como le parece. Pero sobre todo no hay un reconocimiento, que eso es lo que está condenado por la Iglesia. La democracia liberal, tal y como la conocemos, está condenada por el magisterio del siglo XIX porque niega que haya una soberanía por encima de la soberanía popular. Y esas ideas revolucionarias, que son tan individualistas, que vienen del protestantismo, porque ya digo, no importan las obras, solo importa que tú creas lo que tú quieras de Dios, va a traer el capitalismo. Y el capitalismo liberal, al final, nace de ahí y va a tener esos grandes inconvenientes. Va a traer, es verdad, riqueza y desarrollo, pero por otra parte va a traer una deshumanización del trabajo, va a traer el creer que no hay colectivos naturales, sino solo individuos, de tal manera que el Estado es una suma de individuos y no hay ningún cuerpo intermedio tampoco entre el Estado y el individuo concreto. Y por supuesto el único fin del capitalismo es el dinero, y se absolutiza el poder, el derecho de propiedad. ¿Por qué digo todo esto? Porque si no entendemos el origen del liberalismo económico y político, no podemos entender el origen del comunismo. Pero el comunismo no es más que la misma teoría materialista al final, pero dada la vuelta. Es decir, el comunismo es una reacción al liberalismo. Si el liberalismo ensalza unas libertades desconectadas de la verdadera libertad, que es hacer lo que Dios quiere, si el liberalismo ensalza al individuo por encima de todo, el liberalismo ensalza la libertad privada como algún derecho absoluto, el comunismo va a ser el colectivismo total, el olvido del individuo, el olvido de que hay pueblos y naciones y culturas propias, el olvido
del individuo, de tal manera que se aboga, como es materialista, por el olvido de la naturaleza humana también, claro, desde otro punto de vista. Entonces el comunismo nace, es un hijo del liberalismo y de la revolución. Eso hay que tenerlo claro. Y realmente todas las ideologías modernas son hijas del liberalismo. Todas. No se fundamenta en la verdad. Otro problema va a ser el nacionalismo, que también nace en el siglo XVIII-XIX. Otra corrupción, porque el nacionalismo, ¿qué son los nacionalismos? El nacionalismo es una idolatría de la patria. Y no es lo mismo que el patriotismo. El patriotismo es una virtud cristiana, es amar a la patria y defender a la patria. El nacionalismo es endiosar a la nación y poner a la nación como si no hubiera nada por encima, es consecuencia también del liberalismo. Toda esta introducción viene a que España y su imperio se derrumban por estas ideologías fomentadas, el liberalismo, los nacionalismos y todo esto, primero por el imperialismo británico, donde se había generado toda esta ideología. Y esto entra también en América, por supuesto, y de aquí nacen las independencias. Y en España comienza un periodo de gran desastre de los siglos XIX y XX, cuando estas ideologías nacionalistas, nacionalistas porque en España tenemos nacionalismos periféricos, es decir, en este momento, hasta el siglo XIX, finales del XIX, no había problemas, pero cuando entra estos conceptos en las mentes, empiezan a crearse esas supuestas naciones, la catalana, la vasca, empieza a haber problemas independentistas que tienen mucho que ver con la guerra civil luego. Y, por supuesto, el liberalismo, primero en el siglo XIX, va a ser un siglo desastroso, porque ese liberalismo va a traer 3 guerras civiles, las guerras carlistas, va a traer una inestabilidad política tremenda, va a traer también persecución religiosa ya en el siglo XIX, ya se quemaron conventos en su momento, en ese siglo, por parte de los liberales, y aparte de la pérdida del imperio, va a traer con muchos problemas. Entonces, todo comienza, o sea, el desastre español comienza, aunque ya digo que se fraguaba desde hace mucho, con la invasión de la Francia revolucionaria de España, que va a meter en el país toda la ideología revolucionaria francesa, va a provocar, va a fomentar las independencias americanas, y vamos a tener todo ese siglo XIX de mucha inestabilidad, con muchos pronunciamientos militares, con mucha inestabilidad política. Al final del siglo XX va a haber un poquito más de estabilidad, cuando después de tener una república desastrosa, la primera república, porque la de la guerra es la segunda. Hay una república en el siglo XIX que dura un año y hubo 4 presidentes y empezaron a declararse independientes hasta los pueblos. O sea, cada rancho ya decía, yo soy independiente, y le declaró la guerra al rancho de al lado, para que se imaginen cómo fue España en ese año, un desastre total. Pues toda esa situación del siglo XIX se agrava aún más cuando llega la guerra con Estados Unidos, que por cierto, por lo que parece, se acaba de descubrir que intentaron sobornar al gobierno de España con 300 millones de dólares, el gobierno americano, en su día, en 1897, para quedarse con Cuba. Pero bueno, eso no lo tengo contrastado, pero eso es lo último que he visto por ahí. El caso es que esa guerra pues, es desastrosa para España. Muy probablemente el buque que tuvieron los americanos como excusa para declarar la guerra a España o se voló solo o lo volaron ellos.
Y ya fue la caída totalmente del espíritu nacional, porque lo que quedaba de imperio, que era Filipinas, Cuba y Puerto Rico, se acabó por perder. Después de esto, pues entra en crisis la monarquía, que en ese momento estaba Alfonso XIII, y se acentúa más la entrada del comunismo, sobre todo a partir del final del siglo XX, cuando las izquierdas, el comunismo comienza a ser más pujante. Sobre todo cuando triunfa la Revolución Rusa, en 1917. Ahí hay un auge muy grande porque, claro, se ve que es posible que triunfe el comunismo en un país. Además, España, en esos años, ya estamos a principios del siglo XX, tenía otro problema muy grave, que es que se metió en una guerra en Marruecos. Y esa guerra en Marruecos drenaba muchos recursos, llevó muchos muertos y se llevó fatal, porque había muchos militares incompetentes y hubo un gran desastre, el desastre de Anual, que, bueno, pues fue una matanza. Los moros mataron españoles a montones y aquello no se veía cómo se iba a terminar. Entonces, en 1923, Miguel Primo de Rivera, padre de José Antonio Primo de Rivera, un general de mucho prestigio, da un golpe de Estado, muy apoyado incluso por las izquierdas, y consigue estabilizar la situación. Y de hecho, en los años que va a durar, hizo mucho bien a España esa dictadura, porque consiguió estabilidad política, hizo un montón de obras públicas, mejoró mucho las condiciones de los trabajadores, pero llegó la crisis del 29, la crisis económica de 1929, perdió apoyos y finalmente cae la dictadura de Primo de Rivera, que se tiene que exiliar. Y poco después, la dictadura cae en el año 30, en el año siguiente hay unas elecciones municipales en España, municipales, las cuales ganan los monárquicos, pero en las capitales de provincia ganan los republicanos. Y entonces el rey Alfonso XIII le dicen: la gente que es más culta, que está en las ciudades, ha votado contra la monarquía, no tiene nuestro apoyo, váyase de aquí. Y él, por miedo, abandona España. Y entonces deja el poder en los republicanos, por abandono, abandona el poder. Y llega así la Segunda República, 14 de abril de 1931. ¿Cuál es el problema de la Segunda República principal? Que es que las izquierdas van a ver en ella el instrumento de la revolución comunista, desde el primer momento. O sea, no la van a ver como un régimen político democrático, que ya digo, la democracia liberal es mala, por ya lo que he explicado, pero no intentan eso, sino esto es la plataforma para la revolución comunista. Y por eso, en mayo, a los 2 meses de proclamarse la República, va a haber quema de conventos, otra vez. Pero donde se ve más es en la Constitución republicana de 1931, que es anticlerical, abiertamente anticlerical, anticristiana. Por primera vez, bueno, se declara el Estado laico, se nacionalizan los bienes eclesiásticos, se le prohíbe a la Iglesia tener centros de enseñanza, a las órdenes religiosas que tienen voto de obediencia a un poder extranjero se las disuelve, o sea, la Compañía de Jesús, se secularizan los cementerios, todo acto de culto fuera de la Iglesia se va a limitar o se va a prohibir, se va a quitar todas las exenciones de impuestos, es decir, se va a declarar desde el principio ya hostil a la Iglesia, el régimen republicano. Y en los años de la República empieza en el 31, como digo, va a haber un montón de problemas políticos. Porque, ya digo, las izquierdas lo van a ver como su plataforma para la revolución. Va a haber
también algunas revueltas anarquistas, por ejemplo, Casas Viejas, pero cuando realmente hay todavía más problemas y se tensa más el asunto es cuando las derechas ganan las elecciones, en el 34. Porque ahí las izquierdas dijeron: la república es para la revolución comunista, no podemos dejar que gobiernen las derechas. Y entonces los socialistas dieron un golpe de Estado, que fue una revolución en Asturias, que fue el general Franco a reprimir, a fuego y sangre. Ahí se quedó, pero fue un ensayo de la guerra civil, el primero. Hubo un intento separatista de Cataluña, también, que duró un día, porque en cuanto el presidente de la Generalidad, Companys, en cuanto vio un cañón salió corriendo, porque no tenía ningún valor, pero lo intentó. Pero ya llegamos al momento cumbre. Bueno, por supuesto, tiroteos en las calles, peleas, luchas en las calles entre los comunistas y los falangistas sobre todo. Pero llegan las elecciones de 1936, en febrero, y ahí hay lo que en España se conoce como un pucherazo. Un pucherazo es trucar las elecciones. Aquí tiene otro nombre, no me acuerdo cuál, pero allí es el pucherazo. De hecho, todavía se conservan, que eso no lo dice nadie hoy día, las actas reescritas encima, tachadas, las actas electorales de muchas provincias, para que ganaran las izquierdas, que realmente sacaron más votos las derechas. Pero hubo presiones para alterar las elecciones. Entonces, a partir de esas elecciones todavía crece más la tensión. Ahora vamos a ver lo que dicen los obispos españoles sobre eso, del momento. Y finalmente, lo que desata la guerra va a ser el asesinato de José Calvo Sotelo, que era el líder de la oposición. La policía de asalto, que mandada por un policía, por un socialista, entra en la casa de noche del diputado y se lo lleva a una camioneta y lo asesina. Y ya está. Y eso fue el 12 de julio del 36. De tal manera que eso es lo que terminó de decidir a parte del ejército a alzarse. El 17 de julio comienza la sublevación en Marruecos, que era lo que mandaba el general Franco, y el 18 en el territorio propiamente español, porque Marruecos, España en ese momento tenía una franja, la franja norte de Marruecos, no era territorio español propiamente, pero era un protectorado español. Por eso se considera que el principio del alzamiento es el 18 de julio, porque es donde la gente de España, del territorio español propiamente, se alza. Y comienza en ese momento la cruzada. Por una parte, la anti-España, que quería reducir a España a ser un satélite del comunismo soviético, renunciando a toda esa esencia católica, a toda la civilización cristiana, que es la historia, la esencia de España, instaurar el terror rojo, y por otra parte la España católica, que quería seguir fiel a la esencia de la España de siempre. Bien, pues lo que ocurre con ese alzamiento es que va a tener un triunfo parcial. No va a ser un fracaso, ni tampoco va a ser un triunfo generalizado, sino que va a haber sitios donde fracasa y sitios donde triunfa. Y por eso hay guerra, porque ni es un fracaso total, ni es un éxito total en todo el país. Entonces esa guerra va a durar 3 años, desde el 18 de julio del 36 hasta el 1 de abril del 39.
Al hilo de esto, yo quisiera, más que hablar de cómo se desarrollan las operaciones, la otra vez hablamos de un episodio concreto, la heroica defensa del Alcázar, para que veamos la visión de los obispos españoles en aquel momento y algunas de las cosas que ellos decían sobre la guerra. Los obispos firmaron, los que no los mataron, claro, casi todos los obispos firmaron una carta colectiva. Esto lo pueden encontrar en internet sin mucho problema. Carta colectiva de los obispos españoles a los obispos de todo el mundo con motivo de la guerra en España. Es de 1 de julio de 1937, es decir, la guerra estaba, no había todavía ni un año de guerra. Y vamos a leer algunos fragmentos para que ellos mismos, los obispos de la época, nos ilustren. Ellos dicen, en primer lugar, esto no lo voy a leer, que ellos escriben la carta precisamente porque hay en el extranjero como cierto desconocimiento o cierta manipulación de lo que está pasando en España. Entonces ellos quieren, con una nota conjunta, con una carta conjunta, hablar de lo que está pasando de verdad, para que se pueda conocer. Entonces ellos dicen así: casi todos los obispos que suscribimos esta carta hemos procurado dar a su tiempo la nota justa del sentido de la guerra. Agradecemos a la prensa católica extranjera el haber hecho suya la verdad de nuestras declaraciones, como lamentamos que algunos periódicos y revistas, que debieron ser ejemplo de respeto y acatamiento a la voz de los prelados de la Iglesia, las hayan combatido o tergiversado. Ello obliga al episcopado español a dirigirse colectivamente a los hermanos de todo el mundo con el único propósito de que resplandezca la verdad, oscurecida por ligereza o por malicia, y nos ayude a difundirla. Y luego continúa, dice muchas más cosas, pero este documento no es la demostración de una tesis, sino la exposición a grandes líneas de los hechos que caracterizan nuestra guerra y le dan su fisonomía histórica. Lo que se quiere, lo que se nos ha requerido 100 veces desde el extranjero en ese sentido, son hechos vivos y palpitantes, por afirmación o contraposición, den la verdad simple y justa. Es decir, el propósito de esta carta, que realmente marcó un antes y un después, era mostrar al mundo la verdad. Dice: ajustándose a la tradición de la Iglesia, siguiendo las normas de la Santa Sede, se puso resueltamente al lado de los poderes constituidos con quienes se esforzó en colaborar por el bien común. Se está refiriendo al comienzo de la República, en el año 31. A pesar de los repetidos agravios a personas, cosas y derechos de la Iglesia, no rompió su propósito de no alterar el régimen de concordia de tiempo atrás establecido. A los vejámenes respondimos siempre con el ejemplo de la sumisión leal a lo que podíamos, con la protesta grave, razonada y apostólica cuando debíamos, con la exhortación sincera que hicimos reiteradamente a nuestro pueblo católico a la sumisión legítima, a la oración, a la paciencia y a la paz. El pueblo católico nos secundó, siendo nuestra intervención valioso factor de concordancia nacional en momentos de honda conmoción social y política. Al estallar la guerra hemos lamentado el doloroso hecho más que nadie, porque ella es siempre un mal gravísimo que muchas veces no compensan bienes problemáticos, porque nuestra misión es la reconciliación y la paz. Es decir, lo primero que vienen a decir los obispos en la carta es que, a pesar de todas las agresiones del gobierno republicano, de los rojos, a la Iglesia, desde el comienzo, ya las había antes, pero desde el comienzo del régimen republicano, los obispos no buscaron la confrontación, ni los católicos en general, sino al contrario, la concordia. Y que eso es lo que se seguía buscando. Con nuestros votos de paz juntamos nuestro perdón generoso para nuestros perseguidores y nuestros sentimientos de caridad para todos. Es decir, la Iglesia va a promover también, después de la guerra, el espíritu de reconciliación nacional, y el mismo Franco también. A pesar de que en la posguerra va a haber cierta represión política, como era lógico que va a pasar después de una guerra,
Pero la idea es la reconciliación nacional, no estar hurgando continuamente en la herida, que es lo que hacen ahora. Ahora, desde hace ya 20 años, están queriendo destruir toda la reconciliación nacional que ya se había conseguido, simplemente por motivos de beneficio político. Siguen los obispos. La paz es la tranquilidad del orden divino, nacional, social e individual, que asegura a cada cual su lugar y le da lo que es debido, colocando la gloria de Dios en la cumbre de todos los deberes y haciendo derivar de su amor el servicio fraternal de todos. Es decir, primero, ¿qué es la paz? Deja claro el concepto clásico de paz, que no es simplemente la ausencia de guerra o una paz de cementerio, sino que es la tranquilidad del orden, es decir, cuando las cosas están en su sitio y todo se dirige, la sociedad se dirige a la gloria de Dios, y sin la cual no puede haber. Tal es la condición humana y tal orden de la providencia, que siendo la guerra uno de los azotes más tremendos de la humanidad, es a veces el remedio heroico único para centrar las cosas en el quicio de la justicia, volverlas al reinado de la paz. Es decir, después de decir que la Iglesia ha fomentado la paz en España desde el primer momento en que empezaron las grandes hostilidades contra los católicos, dice, pero puede haber situaciones en que el único remedio es la guerra, para restaurar el orden, para restaurar la tranquilidad del orden. Y dice, por esto la Iglesia, aun siendo hija del príncipe de la paz, bendice los emblemas de la guerra, ha fundado las órdenes militares y ha organizado cruzadas contra los enemigos de la fe. En esto habría que hablar largo y tendido sobre los requisitos de la guerra justa, porque otra de las cosas modernas que tenemos ahora es el pacifismo a ultranza, y realmente es una trampa. Como estamos viendo según la carta de los obispos españoles. Y dicen, no es nuestro caso. La Iglesia no ha querido esta guerra ni la buscó. Deja claro otra vez. La guerra no es provocada por la Iglesia. Cierto que miles de hijos suyos, obedeciendo a los dictados de su conciencia y de su patriotismo, y bajo su responsabilidad personal, alzaron el armas para salvar los principios de la religión y la justicia cristiana, que secularmente han informado la vida de la nación. Pero quien acuse de haber provocado esta guerra o de haber conspirado para ella a la Iglesia, y aun de no haber hecho en cuanto en su mano estuvo para evitarla, desconoce o falsea la realidad. Esta es la posición del episcopado español frente al hecho de la guerra actual. Se la dejó y persiguió antes de que estallara. Ha sido víctima principal de la furia de una de las partes contendientes y no ha cesado de trabajar con su plegaria, con sus exhortaciones, con su influencia, para minorar sus daños y abreviar los días de prueba. Se insiste en lo mismo. Aun cuando la guerra fuese de carácter político-social, ha sido tan grave la represión de la religión y ha parecido tan claro desde su comienzo que una de las partes beligerantes iba a la eliminación de la religión católica en España, que nosotros, obispos católicos, no podíamos inhibirnos sin dejar abandonados los intereses de nuestro Señor Jesucristo y sin incurrir en el tremendo apelativo de perros mudos, con que el profeta censura a quienes, debiendo hablar, callan ante la injusticia. Es decir, los obispos dejan claro, la Iglesia no ha provocado la guerra, ha sido agredida desde el principio del régimen republicano y, si bien ella no provoca la guerra, obviamente ante la agresión evidente del bando rojo se va a posicionar el lado de Franco. El quinquenio que precedió a la guerra. Ahora vamos a hablar un poco, pues, lo que dice la Carta de los Obispos sobre qué pasó antes. Y habla los legisladores de 1931 y luego el Poder Ejecutivo del Estado, con sus prácticas de gobierno,
fueron los que se empeñaron en torcer la ruta de nuestra historia en un sentido totalmente contrario a la naturaleza y exigencias del espíritu nacional, que ya dije cuál es, y especialmente opuesto al sentido religioso predominante en el país. La Constitución y las leyes laicas que desarrollaron su espíritu fueron un ataque violento y continuado a la conciencia nacional. Anulando los derechos de Dios y dejada la Iglesia, quedaba nuestra sociedad enervada en el orden legal, en lo que tiene más sustantivo de la vida social, que es la religión. La autoridad, en múltiples y graves ocasiones, resignaba en la plebe, en el populacho, los poderes. Los incendios de los templos en Madrid y provincias, en mayo de 1931, las revueltas de octubre del 34, especialmente en Cataluña y Asturias, el periodo turbulento que corre en febrero a julio del 36, durante el cual fueron destruidas o profanadas 411 iglesias, se cometieron cerca de 3.000 atentados graves de carácter político y social, presagiaban la ruina total de la autoridad política, que se vio sucumbir con frecuencia a la fuerza de poderes ocultos que mediatizaban sus fines. Y luego habla de la alteración de las elecciones. En febrero del 36, con más de medio millón de votos de exceso de las derechas sobre las izquierdas, obtuvieron las derechas 118 diputados menos que el Frente Popular, que era el Frente Comunista, por haberse anulado caprichosamente las actas de provincias enteras. Y luego habla de cómo los comunistas prepararon la revolución en España. El 27 de febrero del 36, el Comintern, o sea, la Internacional Comunista rusa, declaraba la revolución española y la financiaba con exorbitantes cantidades. El 1 de mayo siguiente, centenares de jóvenes postulaban públicamente en Madrid para bombas y pistolas, pólvora y dinamita para la próxima revolución. El 16 del mismo mes se reunía en la Casa del Pueblo de Valencia representantes de la Unión Soviética con delegados españoles de la Tercera Internacional, resolviendo encargar a uno de los radios de Madrid, el designado con el número 25, la eliminación de personajes políticos y militares designados a jugar un papel de interés en la contrarrevolución. De tal manera que a las milicias revolucionarias se les empezó a dar instrucción militar y se les amaba copiosamente, hasta el punto de que en julio de 1936 contaba con 150.000 soldados de asalto y 100.000 de resistencia. Todo esto para dar a entender que realmente lo que hicieron los militares fue desmontar la revolución comunista que ya estaba en ciernes. Porque esto es muy importante, porque lo que dice la historia ahora oficial, lo que venden, es que la República era un régimen democrático maravilloso, donde todos se amaban y había paz y amor, y entonces llegaron unos militares muy malos y que se rebelaron contra la democracia. Y eso es mentira, es mentira. O sea, se encaminaba España a la dictadura roja, y de hecho aquí los obispos lo dicen. Estaba ya preparándose esa revolución. Estos son los hechos. Cotéjense con la doctrina de Santo Tomás sobre el derecho a la resistencia por la fuerza y falle cada cual en justo juicio. Nadie podrá negar que al tiempo de estallar el conflicto, la misma existencia del bien común, la religión, la justicia y la paz, estaba gravemente comprometida. Que el conjunto de las autoridades sociales y de los hombres prudentes que constituyen el pueblo en su organización natural y en sus mejores elementos reconocían el público peligro. En cuanto a la tercera condición que requiere el angélico, Santo Tomás, de la convicción de los hombres prudentes sobre la probabilidad de éxito, la dejamos al juicio de la historia. Los hechos hasta ahora no le son contrarios, y no le fueron, porque al final el bando nacional ganó la guerra. Entonces, dicen algunos extranjeros que a lo mejor de no haberse producido el lanzamiento no se hubiera alterado la paz pública. Y entonces dicen los obispos que no pueden suscribir esa afirmación porque hay documentos, está probado documentalmente el proyecto de la revolución marxista que se gestaba y que de hecho, si no lo hubiera impedido el movimiento cívico-militar, el alzamiento nacional, estaba ya ordenado el exterminio del clero católico.
como el de derechistas calificados, como la sovietización de las industrias y la implantación del comunismo. De tal manera que un dirigente anarquista decía al mundo por radio: hay que decir las cosas tal y como son. La verdad no es otra que la de que los militares se nos adelantaron para evitar que llegáramos a desencadenar la revolución. Y también más adelante insiste: la sublevación militar, ya hablando de la guerra en sí, no se produjo ya desde sus comienzos sin colaboración con el pueblo llano, que se incorporó en grandes masas al movimiento. Y además ese movimiento y la revolución comunista son dos hechos que no pueden separarse si se quiere enjuiciar debidamente la naturaleza de la guerra. De nuevo insistimos, es una reacción de la España católica al intento de dictadura comunista. El movimiento no se produjo sin que los que lo iniciaron intimaran previamente a los poderes públicos a oponerse por los recursos legales a la revolución marxista inminente. De nuevo, tratar de evitar la guerra como se pudiera. La tentativa fue ineficaz y estalló el conflicto, chocando a las fuerzas cívico-militares, las del bando nacional, del primer instante, no tanto con las fuerzas gubernamentales, es decir, al final muchas veces la guerra se ganó también porque el bando rojo era un desastre organizativo y había un montón de luchas entre ellos, pero se enfrentaron más que nada con las milicias populares, que habían sido armadas o que el gobierno había permitido que se armaran, o la había armado el mismo gobierno o habían dejado que se armaran. Y utilizando, además que, las fuerzas se han quedado por unas milicias populares que, al amparo por lo menos de la pasividad gubernamental, e encuadrándose en los mandos oficiales del ejército y utilizando a más del que ilegítimamente poseían el armamento de los parques del Estado, se arrojaron como avalancha destructora contra todo lo que constituye un sostén en la sociedad. Observadores perspicaces han podido escribir estas palabras sobre nuestra guerra: es una carrera de velocidad entre el bolchevismo y la civilización cristiana, una etapa nueva y tal vez decisiva en la lucha entablada ante la revolución y el orden. Lo que hizo la revolución comunista en la parte en la que no triunfó el movimiento desde el primer momento. En el breve, ya habla primero de lo que pasa antes al principio de la guerra, habla de cómo los comunistas ya hablaban de quemar las iglesias y de quedarse con los bienes de la iglesia para otros fines. Y luego, prueba elocuentísima de la destrucción de los templos y matanza de los sacerdotes, en forma totalitaria, fue cosa premeditada, es un número espantoso. Aunque son prematuras las cifras, contamos unas 20.000 iglesias y capillas destruidas o totalmente saqueadas. Los sacerdotes asesinados, contando un promedio del 40% y las diócesis devastadas en algunas llegan hasta el 80%, sumará solo del clero secular unos 6.000. Se les cazó como un perro, se les persiguió a través de los montes. Fueron buscados con afán en todo escondrijo. Se les mató sin perjuicio de las más de las veces sobre la marcha, sin más razón que de su oficio. Las formas de asesinato revistieron caracteres de barbarie horrenda. 300.000 seglares que han sucumbido asesinados, solo por sus ideas políticas, especialmente religiosas. En Madrid y en los 3 meses primeros fueron asesinados más de 22.000. Apenas hay pueblo en que no se haya eliminado a los más destacados derechistas. Sin acusación, sin pruebas, las más de las veces sin juicio. A muchos se les han amputado los miembros o se les ha mutilado espantosamente antes de matarlos. Se les han vaciado los ojos, se les ha cortado la lengua, abierto en canal, quemado, enterrado vivos, matados a hachazos. La crueldad máxima se ha ejercido en los ministros de Dios. No han respetado el pudor de la mujer, ni aun la consagrada a Dios por sus votos. Se han profanado tumbas y cementerios. Se han destruido los sepulcros, entre los que había el de Wilfredo el Belloso, conquistador de Cataluña, etcétera, el de Balmes. En Madrid, en el cementerio viejo de Huesca, se han abierto centenares de tumbas para despojar a los cadáveres del oro de sus dientes o de sus sortijas. Destruyó la obra de la civilización de siglos, destruyó millares de obras de arte, muchas de ellas de fama universal,
Saqueó e incendió los archivos imposibilitando la rebusca histórica y la prueba instrumental de los hechos jurídicos y sociales. Centenares de telas pictóricas acuchilladas, de esculturas mutiladas, de maravillas arquitectónicas deshechas, especialmente el arte religioso. El arco de Bará en Tarragona, obra romana que había visto 20 siglos, llevó la dinamita su acción destructora. Colecciones de la Catedral de Toledo, del Palacio de Liria, del Museo del Prado han sido expoliadas. Ninguna guerra, ninguna invasión bárbara, ninguna conmoción social en ningún tiempo, una organización sabia puesta al servicio de un terrible propósito de aniquilamiento, concentrado contra las cosas de Dios y los modernos medios de locomoción y destrucción al alcance de toda mano criminal. Y la revolución fue esencialmente antiespañola. La obra destructora se realizó a los gritos de ¡Viva Rusia!, a la sombra de la bandera internacional comunista. Las inscripciones murales, la apología de personajes forasteros, los mandos militares en manos de jefes rusos, el expolio de la nación a favor de extranjeros, el himno internacional comunista son pruebas sobradas del odio al espíritu nacional y al sentido de la patria. Y sobre todo, fue anticristiana. No creemos que en la historia del cristianismo y en el espacio de una semana se haya dado explosión semejante en todas las formas de pensamiento, de voluntad y de pasión del odio contra Jesucristo y su religión sagrada. Tal ha sido el sacrílego estrago que ha sufrido la Iglesia en España, que el delegado de los rojos españoles enviado al Congreso de los sin Dios en Moscú pudo decir: España ha superado en mucho las obras de los soviets, o sea, los comunistas rusos, por cuanto la Iglesia en España ha sido totalmente aniquilada. Contamos los mártires por millares. Su testimonio es una esperanza para nuestra propia patria. Casi no hallaríamos en el martirologio romano una forma de martirio no usada por el comunismo, sin exceptuar la crucifixión. Y en cambio hay formas nuevas de tormento que han consentido las sustancias y máquinas modernas. El odio a Jesucristo y a la Virgen ha llegado al paroxismo en los centenares de crucifijos acuchillados, en las imágenes de la Virgen profanadas, en los pasquines de Bilbao en que se blasfemaba sacrílegamente de la Madre de Dios, en la infame literatura de las trincheras rojas, que ridiculizan los divinos misterios, en la reiterada profanación de las sagradas formas. Podemos adivinar el odio del infierno encarnado en nuestros infelices comunistas. Tenía jurado vengarme de ti, le decía uno de ellos al Señor encerrado en el sagrario, y encañonando la pistola disparó contra él diciendo: ríndete a los rojos, ríndete al marxismo. Y luego habla de la profanación de las reliquias, también hubo muchos cuerpos de santos que fueron profanados. Y después de todo esto, reiteramos nuestra palabra de perdón para todos y nuestro propósito de hacerles el bien máximo que podamos. Y luego, ¿cómo es el movimiento nacional? El esbozo que hacen aquí muy rápidamente, porque se nos va el tiempo. El espíritu. El llamado movimiento nacional por su espíritu, porque la nación española estaba disociada de una situación estatal, la sociedad del Estado, por lo tanto, que no supo encarnar sus profundas necesidades y aspiraciones. Es también nacional por su objetivo, por cuanto tiende a salvar y sostener para lo futuro las esencias de un pueblo organizado en un Estado que sepa continuar su historia. También nacional porque ha fortalecido el sentido de patria contra el exotismo de las fuerzas que le son contrarias, se entiende la influencia comunista. El amor patrio se ha sobrenaturalizado por el amor de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, y toca las cumbres de la caridad cristiana. Y hemos visto una explosión de verdadera caridad que ha tenido su expresión máxima en la sangre de millones de españoles que la han dado al grito de ¡Viva España y viva Cristo Rey! El movimiento ha garantizado el orden en el territorio por él dominado. Contraponemos la situación de las regiones en que ha prevalecido el movimiento nacional a las dominadas aún por los comunistas. En medio del esfuerzo y del dolor terrible de la guerra, las otras regiones viven en la tranquilidad del orden interno, bajo la tutela de una verdadera autoridad
que es principio de justicia, paz y progreso, que prometen la fecundidad de la vida social. Mientras en las Españas marxistas se vive sin Dios, en las regiones indemnes o reconquistadas se celebra profusamente el culto divino y pululan y florecen nuevas manifestaciones de la vida cristiana. Esta situación del régimen de Franco permite esperar un régimen de justicia y paz para el futuro. Luego vamos a ver que así fue. Y ya por último, para dejar ya la carta, responden a algunos reparos que le hacen. Primero, que se ha acusado a la Iglesia de haberse defendido contra un movimiento popular, haciéndose fuerte en sus templos y siguiéndose de aquí la matanza de sacerdotes y la ruina de las iglesias. Y niegan, diciendo que la irrupción de los templos fue súbita y no de tiempo ni encerrarse en ellos, y que la muerte de los sacerdotes no fue porque allí se atrincherara gente, sino porque estaba decretada. Luego también se le imputa a la Iglesia la nota de temeridad por mezclarse en la contienda y tomar bando. Y lo que dice, lógicamente, se ha puesto, la Iglesia toma parte del bando que no le ha querido exterminar. La guerra de clases. La Iglesia, todavía eso sigue diciéndose en España, que la Iglesia estaba del lado de los ricos. Y dice, quienes conocen las causas de la guerra a su naturaleza saben que no. Aun reconociendo algún descuido en el cumplimiento de los deberes de justicia y caridad, que la Iglesia ha sido la primera en urgir, las clases trabajadoras estaban fuertemente protegidas por la ley. La nación había entrado por el franco camino de una mejor distribución de riqueza. La lucha de clases es más virulenta en otros países que en España. Y luego, este sí que lo voy a decir y ya continúo con la conclusión. Se imputan a los dirigentes del movimiento nacional crímenes semejantes a los cometidos por los del Frente Popular. Es decir, equiparar a los dos bandos, los dos mataron mucho, los dos hicieron muchas barbaridades. Y dicen, tiene toda guerra sus excesos, los habrá tenido sin duda el movimiento nacional. Nadie se defiende con total serenidad de las cosas arremetidas de un enemigo sin entrañas. Reprobando en nombre de la justicia y la caridad cristianas todo exceso que se hubiese cometido, por error o por gente subalterna y que metódicamente ha abultado la información extranjera, decimos que el juicio que rectificamos no responde a la verdad. Afirmamos que va a una distancia enorme, infranqueable, entre los principios de justicia de su administración y la forma de aplicarla en una y otra parte. Y que de hecho la justicia del Frente Popular es una historia de atropellos a la justicia contra Dios, la sociedad y los hombres. Bien, pues esto, en resumen, es lo que decían los obispos en aquel momento. Finalmente, la guerra acabó, la cruzada triunfó y se instauró el régimen de Franco, que iba a durar hasta 1975. ¿Y qué trajo el régimen de Franco a España? Eso ya, a lo mejor, en la próxima charla que está ahí prometida del general Franco, se puede explicar más pormenorizadamente. Pero tras unos años, los primeros años fueron muy difíciles, porque ciertamente fueron unos años de reconstrucción, y España, además justo después empezó la Segunda Guerra Mundial, hubo unos años muy difíciles donde hubo pues dificultades económicas muy serias, hubo hambre, pero más adelante España llegó primero a su periodo de crecimiento económico que no ha conocido otro igual, al milagro español, hasta ser la octava potencia mundial económica. Ahora estamos en el 16º puesto, con lo cual no nos va tan bien. En el régimen de Franco, aparte de que toda la legislación, ahora vamos a ver muy por encima cuáles eran los principios fundamentales del movimiento nacional, la legislación se fundamentaba en la ley de Dios, públicamente se instauró un régimen de justicia social, se creó la seguridad social, el sistema de pensiones, la sanidad gratuita, hubo un crecimiento inmenso de la industria, de la agricultura, del turismo, que luego eso se ha destruido todo, y hubo un florecimiento religioso impresionante. Los seminarios se llenaron después de la guerra, pero a montones.
un periodo religioso esplendorosísimo en los años 40 y 50. La ley de principios del movimiento nacional, así muy rápidamente para no aburrir más al personal, tenía lo siguiente, son 12, pero voy a resumir. La primera, España es unidad de destino, lo universal, el servicio y la unidad, grandeza y libertad de la patria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles. La unidad de destino de la universal es lo que expliqué yo antes, de cuál es el destino histórico de España, del imperio español, de una civilización cristiana. Segundo, la nación española considera como timbre de honor el acatamiento de la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única, verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación. El tercero, España, raíz de una gran familia de pueblos con los que se siente indisolublemente hermanada, aspira a la instauración de la justicia y de la paz entre las naciones. El régimen, bueno, y eso también está en las ideas de Falange Española, el resurgimiento de la hispanidad, la unión de los pueblos hispanos precisamente frente a sus grandes enemigos de siempre. Ahora el comunismo, el marxismo y el capitalismo, el imperialismo anglosajón. La comunidad nacional se funda en el hombre como portador de valores eternos y en la familia como base de la vida social. Los intereses individuales y colectivos han de estar subordinados siempre al bien común de la nación, constituidas por las generaciones pasadas, presentes y futuras. Esto es muy importante, es la negación tanto del individualismo capitalista, liberal, como del comunismo. El hombre sí, pero la familia, el interés común, los valores eternos, que son los cristianos, y el bien común es al que se subordinan los intereses individuales. Y luego lo de las generaciones pasadas, presentes y futuras también es muy importante. La nación no solo la constituyen los que estamos aquí, sino que es una herencia, es una tradición que se hereda. La tradición es la democracia de los muertos, que decía Chesterton. Bueno, vamos a dejar aquí los principios nacionales, esos son los más importantes. Simplemente ya termino diciendo que este régimen va a acabarse cuando se muere el caudillo. Por eso yo siempre digo que España se acaba y muere con el 20 de noviembre del 75, cuando muere él. Y personalmente, esta es opinión personal, esto ocurre primero porque él se alinea en ese mundo de la Guerra Fría, se alinea abiertamente contra el comunismo, obviamente, y se alinea con Estados Unidos y coloca a España en la órbita de los Estados Unidos, y eso va a provocar que a su muerte a los Estados Unidos le va a convenir más la instauración de un régimen democrático que es, al final, un títere de los intereses de ellos y también de los intereses de Alemania y de Francia. La entrada de la Unión Europea de España lo que ha traído es la destrucción de su industria y la destrucción de su agricultura para que no le hiciera la competencia a los franceses y a los alemanes. Al final, eso ha traído la ruptura de independencia nacional, el sometimiento a los intereses de las élites actuales. La leyenda negra antiespañola ahora es lo que reciben los españoles como la verdad. Han conseguido, realmente se ha conseguido que los españoles odien su patria y se avergüencen de ella. Nadie conoce la verdadera historia de la conquista de América, nadie conoce la verdadera historia de la Inquisición, solo conocen la versión falseada que se da, y aparte hay un sentimiento de vergüenza nacional. O sea, declararse español en España es prácticamente decir que eres un fascista, se te mira mal. O sea, se ha conseguido que los españoles odien su propia historia, su propia esencia. Y también la otra causa principal de la caída del régimen de Franco es que era un país asentado en la ley de Dios, es un país confesional católico, y precisamente en los años 60
eso se va, por parte de la Iglesia, va a abandonarse y se va a perseguir precisamente como el mejor gobierno posible, el democrático y las libertades modernas, la libertad religiosa y todo esto, de tal manera que un Estado confesionalmente católico no se va a aprobar. Y de hecho, pues bueno, se promovieron una serie de obispos en España que fueran minando el apoyo de la Iglesia al régimen de Franco. Y eso es otra de las grandes causas. Es decir, el régimen de Franco se apoyaba en el ejército y en la Iglesia, fundamentalmente. Si le quitabas el fundamento de la Iglesia, como de hecho ocurrió, sobre todo se opuso mucho a Franco y fue gran enemigo de él el cardenal Tarancón, cardenal de Madrid, a partir del año 70, 71, 72, pues eso también fue uno de los elementos, se pusieron del lado de la opción de democratizar España. Y eso también pues llevó a lo que tenemos ahora. Así que la leyenda negra ya no solo se extiende a la conquista de América, a la Inquisición, sino también se extiende en España al que ha sido su periodo más esplendoroso en la edad contemporánea, los 40 años del gobierno del generalísimo Franco. ¿Por qué? Porque, como dijo George Orwell en su novela que hay que leer, 1984, quien controla el pasado, controla el futuro, y el que controla el presente, controla el pasado. Bueno, con Pío XII las relaciones fueron excelentes. De hecho, Pío XII, cuando ganó la guerra Franco, ya estaba recién entrado Pío XII en el papado, y Pío XII le mandó una carta felicitando a Franco por el triunfo. Y también en los tiempos de Pío XII se firmó el concordato con la Iglesia Católica entre la Santa Sede y el Estado español. Y bueno, de hecho, en esos años Franco proponía las ternas. Es decir, Franco proponía, el jefe de Estado proponía 3 obispos y Roma elegía 1. Aunque eso solo funcionó para los arzobispos titulares, no los auxiliares. Y ahí también fue la trampa para luego, por vía de los obispos auxiliares, meter a todos los que se quiso que fueran los enemigos del caudillo. Entonces, con Pío XII las relaciones fueron muy buenas. En cuanto a los mártires vamos a dar, si Dios quiere, una charla más adelante, pero los mártires quedan, porque hay miles de mártires y hay miles de ejemplos. Los de Barbastro son muy famosos, pero en Toledo solo hay 400 y pico beatificados. Solo la diócesis de Toledo, beatificados, luego hay muchos más. Entonces realmente eso da para mucho. Y además, aquí solo se ha dicho una breve relación de las barbaridades que hicieron los rojos allí, pero da para otras charlas. Entonces, si Dios quiere, pues ya hablaremos de eso más por extenso. Ahora mismo, a ver, por lo menos cuando yo estudiaba, cuando era muchacho, era el tema en donde se acababa todo. Es decir, daban hasta Alfonso XIII, ya no da tiempo, ya no se daba. Y cuando se da, pues como he dicho, al final, una versión totalmente falseada. Se habla solamente, pues, se habla de que había un régimen democrático, que había un poder establecido legítimo y que hubo una rebelión contra él y luego una dictadura feroz. Y ya está. Entonces, aunque ya hay mucha gente joven que eso se lo está planteando y está reaccionando contra eso, pero eso es lo oficial. De hecho, ahora mismo, ya lo dije en la anterior charla, esta charla en España me meten en la cárcel. Es ilegal. Esto es apología del franquismo y tiene cárcel. O sea, yo estoy cometiendo un delito ahora mismo con esta charla. Porque a partir, sobre todo, del gobierno de Rodríguez Zapatero, que empezó en 2004, ya digo, hasta ese momento había habido como una idea de que, bueno, pues ya está, esto ya pasó. Obviamente hubo mucho sufrimiento y mucho dolor y una guerra
civil, pues ocurre eso. Pero ya se había dejado atrás. Ya, bueno, pues es que habían pasado ya, en los años 2000, habían pasado ya 60 años. Y Franco llevaba muerto ya 20. Pero los gobiernos de izquierdas de ahora, uno de sus armas políticas es revolver una y otra vez el franquismo, las víctimas del franquismo, y vamos a sacar las fosas que hay de gente enterrada por ahí que represaliaron y tal, y a veces se encuentra que cavan y se encuentran represaliados del otro bando, pero bueno, a veces se llevan sorpresas. De tal manera que hay una manipulación evidente, hay una manipulación evidente, o sea, están tratando, por eso el final de mi intervención es esa, que encontrar el pasado controla el futuro, y que encontrar el presente controla el pasado. Porque esa es la intención, es borrar todo, borrar la verdad y instaurar una nueva verdad oficial. Y es que hubo, pues, un bando de unos militares locos que se alzaron y provocaron una guerra, y luego hubo una dictadura que no quería a nadie. Y que todo el mundo vivía aterrorizado en su casa, y era una dictadura feroz. Y eso no fue así. Claro, es decir, bueno, pero es que esos están de rojos, o sea, lo de desenterrar muertos les encanta. A Franco fue en octubre del año 19, le desenterraron del Valle de los Caídos y le llevaron a otro cementerio, para que no fuera, porque es que el Valle de los Caídos, porque no creo que la mayoría lo conozca, fue un monumento a la reconciliación nacional que Franco mandó construir en medio del monte, allí en el norte de Madrid. Es una basílica donde hay una comunidad de monjes benedictinos encargados de rezar por España, para eso se constituyó, y allí enterraron a miles de caídos en batalla, de un bando y del otro, precisamente como símbolo de esa reconciliación nacional, enterrar juntos a los que habían luchado entre ellos. Y esa basílica, cuando muere, bueno, allí entierran a José Antonio Primo de Rivera, cuando se concluye, en el año 59, en esa basílica, al morir Franco, le entierran a él. Y resulta que era el monumento nacional más visitado. Entonces, como no lo podían soportar, esta gente que quiere ganar la guerra 80 años después, sacaron a Franco de allí, profanando la tumba, porque era contra el deseo tanto de la familia, que no quería que se hiciera eso. Además lo sacaron, estuvieron a punto de hacerse selfies allí con el ataúd del caudillo, y lo tuvieron que parar. Y contra el deseo también del abad, del prior, porque el abad del monasterio, el prior es el que manda, porque el abad está inhabilitado, o sea, no puede estar, según creo. Por eso es una profanación. Entonces eso es lo que tenemos en España ahora respecto a esto. Me preguntan por Vox. Bueno, a ver, Vox es un partido, sí, desde derechas, es verdad que no se avergüenza de la historia de España, pero al final es un partido liberal, como todos los que hay. Y el sistema democrático liberal, al final, o sea, yo no tengo mucha esperanza en que, es decir, obviamente es mejor que lo que tenemos, en ideología, pero al final el sistema democrático liberal es tan corrupto que corrompe a todo el que toca poder ahí. Entonces, primero, no tengo esperanza de que ganen nunca, o sea, yo creo que será siempre un partido minoritario, porque ya la sociedad española está muy maleada. De hecho, es increíble que haya sacado los socialistas los votos que han sacado después del desastre que ha sido el gobierno, y ahora más que están queriendo dar la amnistía a los que dieron un golpe de Estado separatista en el año 2017.
Entonces, no creo que tengan posibilidades de gobernar ellos. O sea, como apoyo a un gobierno del PP, que el PP, el Partido Popular, hoy día es la nada en cuanto a ideas, pues no creo que, o sea, ellos por sí solos no van a ganar, y además, al final, no, ellos sí defienden la religión, pero como algo puramente cultural. Es decir, bueno, pues es que nuestra cultura es católica, pero es que eso no basta. Es decir, España no ha sido algo que culturalmente ha sido católico, sino que ha sido, la fe es el fundamento de España tradicionalmente. Y eso es lo que se acaba cuando acaba el régimen de Franco. Y por eso también España ahora, de hecho, es casi pionera en todo lo malo. En eutanasia, en aborto, por eso. Además, porque la corrupción de lo mejor es lo peor. Eso es un dicho clásico que es muy cierto. Pues buena pregunta. A ver, es que la relación del carlismo con Franco es bastante particular. A ver, claro. Franco era monárquico. Él llama a, eso no lo he leído, pero los principios fundamentales del movimiento define a España como la monarquía tradicional, que viene a ser, de hecho, bueno, pues las palabras del carlismo, ¿no? Pero, si bien eso es cierto, ya digo, con el carlismo como tal hay una relación un poco tormentosa, porque el carlismo obviamente se suma al movimiento nacional, es una de las fuerzas que, sobre todo en Navarra, donde era más fuerte. En Navarra levantaron los nacionales un montón de gente, o sea, montaron la población era de 300.000 personas y levantaron 40.000 hombres. O sea, casi cualquiera que podía luchar se levantó en armas allí. Pero luego lo que hace Franco en el año 37 es unificar a todos bajo un mismo mando. O sea, lo que hace es tomar la falange de José Antonio y unificar desde arriba a todas las fuerzas favorables al movimiento, al falange y al carlismo sobre todo, pero también a otros monárquicos que no eran carlistas. Entonces, eso va a significar que una parte de los carlistas se van a moldar a eso y otra parte, de hecho, hoy todavía hay muchos franquistas que le tienen tirria al caudillo por eso, porque no pusieron, o sea, no restauró la monarquía tradicional. También, el carlismo es verdad que tenía bastante fuerza, tenía su fuerza en España, ahora hay 4, pero en aquel momento tenía bastante fuerza en ciertas ramas, en otras partes de España no tanto. Entonces, el por qué la decisión de Juan Carlos I, el nieto del rey liberal de Alfonso XIII, yo tampoco me lo explico mucho. A ver, Franco se equivocaba, como ya he dicho, pero entiendo, o sea, él quería dejar como sucesor a alguien a título de rey, y lo hizo en la persona de Juan Carlos, no en el del padre. Juan, el padre, era el hijo de Alfonso XIII, que era el que teóricamente tenía que haber reinado, porque Juan, cuando gana la guerra de los aliados, mientras que, o sea, el padre de Juan Carlos I lo que hizo fue, mientras estaba en la guerra, incluso dijo, yo me voy allí a pegar tiros, que quiso entrar y unirse al bando nacional, y Franco no le dejó. Dice, no, hombre, ¿cómo vas a pegar tiro tú, que tú eres, posiblemente, es que eres el aspirante a rey? Pero luego, cuando ganó la guerra los aliados, vio la oportunidad y dice, ahora, como en la guerra mundial ha sido cercano a las potencias del eje, ahora le van a derribar. Entonces sacó un manifiesto diciendo que España tenía que democratizarse, que Franco era muy malo, que tal. Entonces ya le ganó como enemigo para siempre, Franco, claro. Como no le derribaron, porque a los aliados les interesó conservar a Franco como un régimen estable contra el comunismo, estamos en la Guerra Fría, no olvidemos, pues ya Franco se estabilizó y ya eso le valió la enemistad los monárquicos le llaman Juan III,
con el caudillo. Entonces, la idea que tuvo Franco fue: vamos a instaurar un rey, pero vamos a instaurar un rey que yo eduque desde el principio, de tal manera que Juan Carlos I, desde que era niño, fue a España y se le educó en la España de Franco. De tal manera que yo creo que la idea del caudillo era: vamos a educar al niño no en los ideales liberales del padre, sino al modo del movimiento nacional. Y pensó que así le iba a tener, pues cuando fuera su sucesor, pues iba a conservar lo que él tuvo, pero no lo hizo. O sea, Juan Carlos I juró los principios del movimiento nacional y los traicionó todos. Y aparte fue un mujeriego, públicamente, o sea, lo sabemos todos. Bueno, eso no viene al caso, pero bueno, sí.